Hola, mi nombre es Marco Iván Reyes Ángel, estudio el tercer cuatrimestre de la carrera de Aeronáutica en la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo y el día de hoy voy a explicar qué es la integral de línea y un ejemplo. En matemáticas, una integral de línea es aquella integral cuya función a integral es evaluada a una curva. La función a ser integrada puede ser campo escalar o un campo vectorial, también llamadas función escalar y función vectorial respectivamente. Algunos ejemplos prácticos de la aplicación de las integrales de línea pueden ser para el cálculo de la longitud de una curva en el espacio, el cálculo del trabajo que se realiza para mover algún objeto a lo largo de fuerzas, trayectoria teniendo en cuenta campos de fuerza descritos por los campos vectoriales que actúan sobre el mismo. Bien, lo que vamos a hacer en este problema es calcular la integral de línea, pero esta vez en una función vectorial a lo largo de una trayectoria, la cual corresponde al concepto físico de trabajo. Tenemos que el diferencial de S es igual a R' de T diferencial de T. Así que lo que primero tenemos que hacer es parametrizar la trayectoria. La trayectoria es igual a y igual a x cuadrado, z igual a 0. Es fácilmente parametrizable, que es x igual a t, con lo cual y es igual a t cuadrada y la z sigue siendo 0. Esta sería la trayectoria parametrizada. ¿Cuál sería R'? R' de t en este caso. Sencillamente se deriva con respecto a t, la x que nos da 1, la y que nos da 2, t, y la z sigue siendo 0. Aquí tenemos ya la trayectoria parametrizada y nuestra derivada. Ahora vamos a evaluar el producto escalar de f por diferencial de s. Si observan, f era igual a x, y, z. Si la parametrizamos, nos queda sustituyendo la x y z por la parametrización, que es igual a t, t cuadrada y 0. Mientras que diferencial de s se puede poner como R' por diferencial de t. Es decir, diferencial de t, 2t, diferencial de t, y aquí 0. Luego, f por diferencial de s nos queda igual a t cuadrada 0 por diferencial de t, 2t diferencial de t y 0. Es decir, t diferencial de t más 2t cubo diferencial de t, y esta es la expresión que tenemos que integrar entre x igual a 1 y x igual a 2. Es decir, entre t igual a 1 y t, aquí es menos 1, igual a 2. Y la integral es bien sencilla y nos queda así. Y nos queda que es la integral desde menos 1 hasta 2 de t más 2t cúbica diferencial de t. Tenemos que la integral de t es igual a 1/2 de t cuadrada más la integral de 2t al cubo. Es fácil, que es 1/2 de t cuarta, simplificando, evaluada desde menos 1 hasta 2. Ahora esto lo podemos
sustituir y nos queda es igual a, para simplificar, evaluada desde -1 hasta 2. Bien, ahora sustituimos, que es el límite superior menos el límite inferior según el teorema fundamental del cálculo, y nos da que es igual a que esto nos da igual a 9. Y 9, ese es el trabajo realizado por la fuerza a lo largo de la parábola, igual a x cuadrada entre x igual a -1 y x igual a 2. Y ahora voy a explicar el procedimiento a seguir para calcular el flujo de un campo vectorial a través de una superficie. Y esto, para que sea más claro, lo vamos a hacer con un ejemplo. Y vamos a trabajar con el siguiente campo vectorial, que es este. Se puede observar que su módulo depende de las coordenadas x y z del punto del espacio que nos encontremos, y su dirección coincide con la de K. La superficie de trabajo va a ser una superficie de trabajo rectangular, situada en el plano z igual a 0 y de dimensiones a por b. Por lo tanto, vamos a calcular el flujo del campo vectorial F a través de la superficie S, donde S es igual a x igual a 0 hasta A, y es igual a 0, b, y z es igual a 0. Sería esto prácticamente, viéndolo ilustrado, y en z 0. Pero, ¿qué es el flujo? Matemáticamente, es la integral de superficie del producto escalar entre el campo vectorial y el vector diferencial de superficie, evaluada esta integral en toda la superficie de trabajo. Pero, ¿cuál es su significado físico? Es el flujo, es la cantidad de campo F que atraviesa la superficie S. En nuestro caso hemos visto que la superficie es un rectángulo situado en el plano z igual a 0. Y el campo lleva la dirección del vector unitario K. Por lo tanto es un campo vertical y hacia arriba. El procedimiento que se sigue para calcular el flujo es el siguiente. En primer lugar hay que elegir un punto genérico. Como nuestro rectángulo está en el plano z igual a 0, la coordenada z en nuestro punto genérico P será 0. Y a continuación hay que evaluar el campo en dicho punto. El campo depende de la coordenada x y de la coordenada z del punto. Pero como en nuestra superficie z es igual a 0, el campo en este punto pasa a valer x por el vector unitario k. Y esto es un vector vertical y hacia arriba. A continuación evaluaremos ds en el mismo punto. El vector diferencial de superficie es un vector perpendicular al de la superficie, en este caso también vertical y hacia arriba. Por último, calcularemos el producto escalar entre ambos vectores. Y como estos vectores son colineares, el producto escalar es el producto de los módulos. Por lo tanto, la integral a resolver es la que apuntaré al siguiente. Y para resolver de forma sencilla esta integral doble, hay que elegir de forma adecuada el diferencial de superficie. Como el integrando depende únicamente de la variable x, el diferencial de la superficie se forma dibujando sobre nuestro rectángulo
un lugar geométrico en los puntos con X constante. Y esto es una recta, prácticamente va a pasar por aquí. Y después ubicaremos el diferencial de los puntos ocupando la diferencial de S como constante. Y eso es otra recta paralela a la anterior que posiblemente pase por aquí y sea toda esta parte de adentro. Y la superficie entre ambas rectas es el diferencial de superficie con el que vamos a trabajar, cuya área es b por diferencial de x. Y por último hay que determinar los límites de integración. Para que se diferencia de superficie para todo nuestro rectángulo, la x tiene que variar desde 0 hasta a. De esta forma la integral doble se queda en una integral simple, fácil de resolver. Lo cual nos queda así. Por lo tanto, el flujo del campo vectorial x más z por vector unitario k a través de un rectángulo situado en el plano z igual a 0 de dimensiones a por b es b por a cuadrado medios. Y hay que recordar, por tanto, que los pasos a seguir para calcular el flujo de un campo vectorial a través de una superficie: elegir un punto genérico P de la superficie, evaluar el campo en P, evaluar el diferencial de S en dicho punto y realizar el producto escalar entre ambos vectores. Y por último, resolver la integral eligiendo adecuadamente el diferencial de superficie. Recordemos que el concepto de flujo se utiliza en diversos campos de la física. Hay que destacar el flujo de campo gravitatorio, el flujo de campo eléctrico y el flujo de campo magnético. Estos dos últimos están presentes en las ecuaciones de Maxwell, que es la base matemática de la teoría electromagnética tan importante en el mundo de las telecomunicaciones.